¿Qué tal amigos del canal? Qué agradable saludarlos nuevamente. Aquí estamos de nuevo con un video bien interesante para esta parte de hágalo usted mismo. Incluso para las personas que están empezando esta parte de la electricidad, de la electrónica, quieren aprender a reparar algunos elementos como las planchas, por ejemplo esta plancha Oster, que nos ha venido por una reparación y simplemente no está funcionando. Digamos que no es como tan sencillo a simple vista poder destapar. Lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta que acá en este lado se encuentra un tapón y que en ese tapón hay un tornillo y pues allí empieza todo. Así que hay que sacar este tapón sin dañarlo, ¿no? Obviamente hay que tener mucho cuidado para no dañar este tapón. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Ya acá empezamos a desarmar lo que es la plancha para poderla observar. Ahora la parte de abajo es donde realmente se sostiene. Luego ya podemos hacer un poquito de hacia afuera y sacar para que vean que realmente se sostiene aquí. Ya. No olviden, aquí se engancha y en esta parte de abajo. ¿Listo? Muy importante. Terminamos estos tornillos. Recuerden dejar el tornillo en su lugar y el orden que les tocaron. Bueno, entonces seguimos acá. Aquí hay un tornillo que no necesitamos sacar, este es el del testigo. ¿Okay? Aquí hay dos tornillos, hay 4 tornillos que afianzan esta parte y que son las que permiten apretar allí. Pero primero nos toca sacar esto. Ahora, para sacar esto hay que tener cuidado porque aquí hay un resorte, que es el que permite que un balincito sostenga ahí y haga clic. Eso es producto de un balín. Para sacarlo, les recomiendo que lo dejen en la posición off. Primero porque es la posición como se saca, y segundo porque recuerdan cómo meterlo. Bueno, aquí va a salir, hay que tener mucho cuidado con lo que les comenté del resorte y la piecita que va adentro. Ahora, ahí lo podemos ver, estas dos garritas, si se pueden llamar así, son las que sostienen todo el conjunto. Estas dos garras son las que sostienen todo el conjunto en esta área. Y como se dan cuenta, la posición para sacarlo es en la posición off. Esto lo hacemos a un lado. Ya mucho mejor. Nos le damos tardes. Acá está lo que les comenté. Esta piecita no se ve muy bien porque es de color blanca, ya la voy a sacar, es la que sostiene y hace ruido acá en lo que ustedes escuchan. Vamos a sacar. Ahí está. Junto con el resorte se encuentra ahí. Ojo con los resortes que una vez te saltan, muy difícil de encontrar. Hay que dejar todo esto junto para que no se nos olvide nada dejar todo muy junto. Si tienen una bolsa sería mucho mejor, una bolsa Ziploc, para guardar todas las piezas y que no se demora. Un bolsito para los pequeños y un bolsito para los grandes. Para que se vean. Digamos, les doy diferentes tornillos, piecitas, están buscando volando de mano. Así que no es fácil como mucha gente piensa desarmar una plancha de arriba en puerta.
that's fact, and I don't feel no shame. It's a mood you lack, I go crazy. Nah, bitch, I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread, with every word that I've said. Aquí tenemos la plancha un poquito oxidada por la acción del agua que le ha caído, pero no es lo importante en este momento. Lo importante es los elementos que tenemos acá y que se los voy a señalar. Acá encontramos el termofusible, que no es más que una resistencia térmica a 240 grados centígrados. Cuando sobrepasa esa temperatura ella se quema. Y acá encontramos el termostato. Ahora, un termostato en buen estado debe producir un clic, y ese clic es el que nos indica a nosotros que la plancha está en buen estado. Escuche el clic. Listo, ese clic me indica a mí que el termostato está en buen estado. Esta plancha no es la que vamos a reparar, quería enseñárselas, así que vamos a dejarla a un lado. Como se pueden dar cuenta, es un modelo exacto, idéntico al que teníamos, no difiere en nada, exceptuando pues el daño que tenía, el cual ya estamos solucionando. Entonces ahora lo que resta es empezar a armarla de nuevo. Aquí podemos ver lo que es el termofusible. Voy a aprovechar para mostrarles bien de una vez para que puedan reconocer. Es un fusible que pues hace la parte eléctrica, pero también la parte de calor. Pueden observar. Entonces este termofusible nos permite a nosotros, miren más desafío para mostrarles el video que estamos haciendo. Y eso no se puede hacer. Entonces, ese termofusible, si no se me hubiera ocurrido, mejor dicho, hubiera ocurrido el tiempo. Viene de esta forma. La forma de colocarlo es como indica acá, es como derecho, pues. Y aquí lo vemos que es a 250 voltios, 20 amperios, 250 grados centígrados. Eso dice acá. 250 voltios, 20 amperios, 250 grados centígrados, para que lo tengan en cuenta. Ok, vamos a colocar este termofusible como debe de ser. Se sacó y eso no se puede dejar así. Vamos a solucionarlo de una vez. Aprovechemos que me gusta tener de estos. Lo que hice fue cortar un pedacito. No lo vamos a utilizar todo.
Vamos a verlo acá. Voy a pausar un momento mientras lo uno ve. Bueno, listo, ya aquí unido, vamos, yo muy católico que digamos, pero para eso le vamos a colocar este elemento que se llama termoencogible, lo cual permite que puedan cubrir las uniones con este tipo de elementos que resiste calor, no hay ningún inconveniente. Vamos a verlo cómo funciona. Bueno, una vez que hemos colocado el termoencogible, procedemos a dejar la pieza como estaba, evitar que se mueva más apretado posible, ya es que no deben de haber movimientos. Y vamos a proceder a colocarlo en la otra parte. Ok, con eso estamos completando el circuito. Y ahora, como podemos observar, aquí hay una resina que se llama pasta térmica. Vamos a limpiar y vamos a colocar más pasta térmica para, como su nombre lo dice, lo que permite es disipar el calor para minimizar los daños. Entonces vamos a proceder a colocar pasta térmica. Ustedes mismos pueden corroborar que no es una tarea fácil, no se les haga caro el arreglo de sus planchas. Cuando un técnico les dice que cuesta 40 instantáneo, digamos que en dólares serían unos $10 u $8, en términos más universales. La gente piensa que esto es sencillo. Entonces decimos que es muy fácil y resulta que dejar esto en las condiciones técnicas ideales no es. Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you ain't so fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming. Listo, una vez que ya tenemos la plancha armada allí, vamos a probar si quedó en perfecto estado o no. Vamos a colocarle cuidado al testigo que vemos acá. En primer lugar, a ver si alumbra. Voy a apagar la luz de acá
para que lo podamos ver mejor. Y en segundo lugar, pues debe escucharse el clic y calentar. Eso es lo que debe suceder. Entonces aquí tenemos la plancha apagada, justo en el momento que le dé el giro debe encender. Perfecto. Y allá la UPS está preguntando qué pasó, o sea que sí funcionó. Listo. Y efectivamente está calientita. Esta plancha ya quedó solucionada. Ahora es simplemente hacer el proceso inverso de armado. Ya lo vamos a hacer. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it, and I know I've seen it, es lo que permite la presión y que esto resulta. La forma correcta es que la plancha está en posición off, o sea, conectada acá. Esta es la llave de la plancha. Entonces, esta es la llave de acá. Tenemos otra, este es el mismo cliente, a mí ya se me estaba olvidando. Vamos a hacer el conmigo. Y procedemos hasta. No debe sobrar el otro. Cada tornillo tiene su función. Listo, entonces ahora sí. Estamos esto en esta posición, ahí está la posición off, se hace esta posición y se escucha lo que les ocurre. ¿Sí? Y esto, entonces la forma más fácil de colocarlo es colocarlo en la misma posición off, está esta entrada acá, ¿sí? Y se coloca allí con mucho cuidado para no ir a romper la pieza. Listo. Sencillo. A ver si se escucha. Ok. Vamos a mirar el testigo. Apaguemos la luz. Si enciende el testigo y jala corriente, la UPS se va a disparar porque le está quitando potencia o le está exigiendo potencia, y eso quiere decir que la resistencia está calentando. Entonces, testigo encendido, pito de la UPS. Ahí está. Listo, ya tenemos nuestra plancha armada. Ya podemos entregársela a la persona y quedó perfecto. Vamos a dejarla ahí para que se. Gracias a ustedes por estar acá. Un saludo muy especial a Patricia Robles Aguirre, a Juan Manuel y a Estefan en las Islas Canarias. Siempre nos están viendo. Un abrazo enorme. Estos videos saludaré a otras personas para que se hagan un extenso de saludos. Suscríbanse, compartan. Estamos también en Facebook. Acompáñenos en nuestra página. Un abrazo fuerte para todos.